La mayoría de cristianos y predicadores no tienen duda que este texto de Reyes tiene algo que enseñarnos. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que enseñarnos? ¿O qué es lo que principalmente tiene para enseñarnos? Muchas veces lo que pensamos que este texto tiene para nosotros es un ejemplo a imitar. Un ejemplo a imitar. Así como Salomón no pidió riquezas, sino sabiduría, así nosotros debemos imitar su ejemplo y buscar la sabiduría. Y podemos acompañar incluso esa enseñanza con proverbios, el cual nos anima a atesorar la sabiduría más que el oro, más que piedras preciosas. Dice, búscala más que a esas cosas. Y en el mejor de los casos, el sermón va a terminar mostrando que Jesús era más sabio que Salomón y ya. Mis hermanos, yo creo que hay esa enseñanza y esa aplicación en el texto. No lo dudo, pero no creo que es la enseñanza principal en la mente del autor, ni en la mente de Dios, que es lo más relevante. No tal cual, la pregunta última cuando estamos interpretando la Biblia no es qué quiso decir el autor o qué entendía el autor que la escribió, sino qué quería decir Dios con el texto. Y mi argumento es que el autor principal no nos está animando con este texto simplemente a buscar sabiduría. Recuerden, hermanos, que el libro de los Reyes, el libro de Samuel, es escrito en formato de historia, pero es historia teológica. No es meramente historia, no son meramente relatos. Es historia teológica, de manera que puedo decir lo siguiente, que Primero de Reyes, capítulo 3, nos presenta a Salomón como un mejor Adán a fin de confirmar su reinado de forma absoluta. Primero de Reyes, capítulo 3, presenta a Salomón como el mejor Adán, el mejor Adán. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, quiero que vean algunos paralelos, hermanos, entre esta historia y Génesis capítulo 2 y 3. Por ejemplo, Salomón duerme y recibe a sabiduría. Es por medio de su sueño, o en medio de su sueño, que Dios bendice a Salomón. Así también en el jardín del Edén, Adán dormía cuando una costilla le fue tomada para poder bendecirlo, no con señora sabiduría, sino con Eva. Y hermanos, no hablo de señora sabiduría simplemente por personificarla, porque la Biblia realmente, por personificarla por mis propios métodos, sino la Biblia la personifica. De hecho, lo que tenemos en Proverbios es la presentación de la sabiduría.
la sabiduría como un ente, como un concepto personalizado. En segundo lugar, ¿qué hace Adán? ¿O qué buscaba Adán cuando come del árbol? ¿Qué buscaba? Sabiduría. Poder discernir entre el bien y el mal. ¿Qué recibe ahora Salomón? Sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. Hay una diferencia, porque aquí no hay solo una comparación entre Salomón y David y Adán, sino que hay una comparación de mejora, porque Adán intenta llegar a la sabiduría por sus propios métodos, pero Dios bendice a Salomón con sabiduría. Era esta sabiduría que lo capacitaba para estar delante de la presencia de Dios. Vean conmigo Primera de Reyes 3:15, interesante, un 3:15. Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Hermanos, este lenguaje nos está diciendo, Salomón está siendo confirmado, se presenta delante del arca del pacto, o sea, ahora es un siervo aprobado para ministrar delante de Jehová. Es lo que no alcanzó a hacer Adán, porque Adán servía delante de Jehová, pero por conseguir los medios o conseguir sus fines por medios errados, entonces fue desechado de la presencia de Dios. Pero ahora Salomón, lleno de sabiduría, es capaz de ministrar delante de Jehová. Hermanos, esto es un mensaje entonces de esperanza. Israel, ¿recuerdan ese Adán que cayó y los metió en miseria? Miren, hay un nuevo Adán. Ahora, una cosa más, o dos. Una mujer, o en este caso dos, vienen a tentarlo. En el jardín, Adán fue tentado por Eva. Salomón es tentado por una mujer en particular. Son dos las que se presentan, pero es una la malvada. De manera que tiene una prueba entre hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, o desobedecer a su Dios. Pero vean esto, hermanos, nuevamente, no solo hay una comparación, sino hay una declaración que hay mejora. O sea, Salomón es mejor que Adán. ¿Por qué? Porque Salomón utiliza bien su sabiduría para discernir entre la tentación o prueba que traía esta mujer para con él. Ahora, una cosa más, y con esa terminamos nuestra comparación y vamos al meollo del asunto. Salomón trae vida con su sabiduría. El bebé vive. De hecho, es interesante este bebé, pero no nos vamos a meter en situaciones ahora, porque dice que cuando dio a luz esta mujer ese bebé, ¿quién notó ese detalle? El tercer día. Pero dejemos eso para otro momento. El punto es que la sabiduría de Salomón trae vida. El haber buscado de Dios
la sabiduría para dirigir a su pueblo, traería vida. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Yo espero que con este breve repaso ustedes puedan ver que el autor claramente está contrastando a Adán con Salomón, poniendo a Salomón como un mejor Adán, como uno que sí obedece. ¿Por qué? Versículo 28 es la razón por la cual se hace esta narración teológica, no solo histórica, sino teológica. Y todo Israel oyó que aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Se nos está narrando esta historia, no porque fue la única, no porque quizá incluso fue la más sorprendente. Se nos está narrando esta historia con el fin de confirmar que Salomón era el rey que Dios había establecido sobre Israel. A la luz de esto, entonces hace sentido las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: he aquí más que Salomón. Lo que estaba diciendo nuestro Señor no es solo uno más sabio, hermanos, no es solamente uno más sabio, aunque ciertamente nuestro Señor, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría, pero su punto va más allá. Cuando dice aquí más que Salomón, está diciendo, si Salomón fue visto como el Adán, el segundo Adán, que vendría a gobernar bien a la nación de Israel, yo les digo, he aquí uno mayor que Salomón. He aquí uno mayor que Salomón. He aquí el prometido de Israel, el que va a gobernar con justicia, el que por medio de su obra traerá salvación, el que al tercer día nació de nuevo, se levantó de los muertos, volvió a vivir para traer salvación a la humanidad. Hermanos, ahora incluso toman más sentido la razón por la cual los evangelios enfatizan una y otra vez la sabiduría del Señor Jesucristo. No es solo para decirnos que era muy sabio. Hermanos, su propósito al narrarnos esas historias de sabiduría era confirmarnos que Él era el que Dios había puesto para gobernar sobre todo Israel. Por eso escuchamos las palabras que dicen: ningún hombre ha hablado como este. Por eso se dice Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso tenemos esa historia cuando vienen los hombres a tentarlo. ¿Se acuerdan de esa historia en los evangelios? Cuando vienen con 3 tentaciones y llegan los últimos y dice: bueno, la moneda, ¿a quién la damos? ¿Al César o no se la damos? Al César. Jesús contesta con sabiduría: ¿de quién tiene impreso el rostro? ¿Quién está ahí? Del César, dáselo al César, es de él. Hermanos, todas esas veces que se nos demuestra la gloriosa sabiduría de Cristo, tienen como propósito confirmarnos que Él es un mejor Salomón, un mejor Adán, uno que es bendecido por el Espíritu Santo sin medida, para poder gobernar a su pueblo. Y al ser además verdadero Dios de verdadero Dios, cumple este oficio, cumple esta medida como ningún otro. Esto confirma entonces que Jesús era el Mesías esperado. Cuando los hombres leen la Biblia, muchos incluso con actitudes
no tan favorables para el cristianismo, muchos reconocen que Jesús era un hombre sabio. Y nadie puede leer el Nuevo Testamento sin darse cuenta que había sabiduría en él. Bueno, el propósito por el cual eso nos es dejado, querido amigo, la razón por la cual eso nos es presentado, no es solo para admirarnos de sus grandes frases, como la famosa regla de oro de la vida: haz con otros como quieras que hagan contigo. La razón por la cual se nos reveló esa sabiduría es para que entiendas que Él es aquel que Dios estableció, así como a Salomón, Él lo estableció para gobernar. Él ha sido hecho Señor y Cristo, no por nada. En el libro de Colosenses, cuando se nos habla de la resurrección y del lugar que Cristo ha recibido a la luz de su sacrificio, se enfatiza la sabiduría como uno de los elementos que Cristo ha recibido sin medida, porque eso se ocupaba para dirigir y gobernar al mundo. Esto quiere decir que estas dos mujeres simplemente representan a cada uno de los hombres que se presentarán ante el mejor Salomón para ser juzgados, y aquel día su juicio será en perfecta armonía con la verdad. Este texto te recuerda a ti que serás juzgado por el Mesías, que serás juzgado por aquel que ha recibido los tesoros de la sabiduría. Pero Él es aquel sabio que por su muerte trajo vida. Él es aquel sabio que por su muerte trajo vida para dar perdón a cada pecador que se arrepiente de su maldad. La sabiduría de Cristo no consiste meramente en dar grandes frases. Su sabiduría consistió en caminar en conformidad a la verdad, porque no es sabio el que sabe lo que tiene que hacer, sino el que vive de acuerdo a lo que sabe que tiene que hacer. Él es aquel sabio que por cuya muerte nuestros pecados fueron sanados. Iglesia, esto debe darnos gozo en nuestros corazones por entender que Cristo es ese mejor Salomón. Alabemos a aquel que es sabio. Pero iglesia, Él es aquel que es sabio, y por lo tanto lo que manda en su palabra debe ser obedecido. La Biblia manda amar a tu esposa y respetarla. La Biblia manda someterte a tu esposo y respetarlo. La Biblia manda congregarte. La Biblia manda servir a los hermanos. La Biblia manda lavarse los pies unos a otros. La Biblia manda caminar en unidad de la iglesia. Mis hermanos, obedezcamos su palabra. Porque si Él es sabio, sus mandamientos son todos justos. Vean qué justo actuó Salomón. La mujer decía, no, ya pártenlo a la mitad. Él dice, dénselo a ella. Actuando con justicia. Sus leyes son justas, sus mandamientos son justos. Honremos a nuestro Señor cuando veneramos su sabiduría, al obedecerla, al someternos a sus preceptos, a caminar en conformidad a su voluntad. Y mis hermanos, esto también nos da confianza en medio de las pruebas,
que a veces no entendemos, sabiendo que Él es el sabio director de nuestra alma, en que nada ha errado, sino que dirige nuestro caminar de la mejor forma en que Él puede ser glorificado y nosotros santificados. Confiemos en nuestro Dios y obedezcamos a nuestro Señor, a nuestro Cristo, que dijo: he aquí más que Salomón. He aquí el prometido sabio, que anda en la ley de Jehová, cuya ley es su delicia, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, qué confianza someternos a ese Rey. Qué confianza que cuando guardamos los mandamientos no es a este o aquel hombre que me estoy sometiendo, sino a aquel en quien están todos los tesoros de la sabiduría. Dejemos de pelear entonces con Dios y su sabiduría y obedezcamos lo que es claro en su palabra. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y alabemos a nuestro sabio Cristo, el sapientísimo.